El día de hoy vamos a hablar acerca de enfermedades ocupacionales, pero hemos dividido esta presentación en dos partes. El día de hoy vamos a hablar más que nada sobre los rasgos históricos, cómo es que se ha ido desarrollando todo este campo de la prevención a nivel mundial en el Perú, ¿no? Algunos datos demográficos que son importantes para determinar, ¿no?, cuáles son las medidas a adoptar. Y vamos a ver también algunas enfermedades, ¿no?, del tema que trata la presentación de hoy día, ¿no?, sus causas y algunas recomendaciones para que no caigamos en esto. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bien, la Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, la OIT, estima que cada 15 segundos muere un trabajador a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral. Cada día mueren más de 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo en todo el mundo, ¿no? Lo que da una cifra terrible de más de 2,3 millones de muertes al año. Igual, anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, ¿no? Muchos de estos que resultan en ausentismo laboral prolongado. El coste de esta adversidad, el coste de las consecuencias de estos accidentes es un coste diario enorme, y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima que llegan a alcanzar hasta el 4% del Producto Bruto Interno Global todos los años. Entonces, es las consecuencias de estas malas praxis, las consecuencias de estos accidentes, nos cuestan a todos. Nos cuestan como ciudadanos, nos cuestan como empresas, nos cuestan como familia, nos cuentan como país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero veamos un poco acerca de la historia, ¿no? Cómo es que a través de los años nos hemos ido dando cuenta de la importancia de identificar cuáles son los trabajos o cuáles son las prácticas que llevan a estos tipos de accidentes laborales. En el siglo IV antes de Cristo, el filósofo griego Hipócrates ya menciona enfermedades que presentan solo los trabajadores mineros de aquellas épocas, ¿no?, llamados los trabajadores de las canteras. Recordemos que desde siempre el trabajo en las minas es un trabajo muy riesgoso, porque muchas veces, se trata casi en la mayoría de las veces de entrar a un socavón o de hacer un socavón en donde tienes muchos peligros asociados. En primer lugar, tienes el peligro de derrumbe, que siempre está latente en todo momento. En segundo lugar, tienes las malas condiciones con respecto al oxígeno. No hay ventilación. Conforme más vas entrando, es más difícil encontrar una buena oxigenación, oxígeno en la cantidad suficiente. Después de eso, tienes el mismo polvo, que pueden, heridas, ¿no?, por consecuencia del trabajo, cargas forzadas o cargas más realizadas, explosiones, peligros de fragmentación por las explosiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde siempre ya los mineros eran personas que tenían una esperanza de vida muy baja, tenían una esperanza de vida bajísima, pero en muchos lugares se usaban a personas casi
de manera como esclavos para que hicieran este tipo de trabajos. Entonces, simplemente si es que uno resultaba enfermo o resultaba, ya no podía seguir laborando, lo reemplazaban con otro. Y así no se cambiaban las condiciones, sino simplemente hacían un cambio de personas. En la época cristiana, ya muchos siglos más adelante, Plinio el Viejo describió las enfermedades pulmonares entre los mineros y los envenenamientos por azufre y zinc. Como sabemos, en las minas no solamente encontramos los minerales que se buscan, ¿no? Sino que también se encuentran otros minerales y que esos socavones, esas cuevas, tienen también muchos tipos de gases, y gases que son tóxicos para todas las personas que no llevan una protección adecuada. Ustedes imaginen si en el pleno siglo XXI aún hay minería informal que hace este tipo de trabajo, teniendo la tecnología, ¿no? Para poder entrar con equipos de protección adecuados. Ustedes pueden imaginarse cómo era eh, hace 2000 años atrás, cómo era el tema de las minas, bajo qué condiciones trabajaban. Tanto así que llamó la curiosidad de todas estas personas, ¿no? Filósofos, médicos, que empezaron a estudiar por qué estas personas resultaban con tantos problemas. Llega el siglo II, Galeno, seguramente han escuchado hablar de Galeno, ¿no? El padre de la medicina, describe las enfermedades ocupacionales entre los trabajadores del Mediterráneo, ¿no? Que incluía a muchos mineros, a personas que trabajaban también en astilleros de barcos. En el siglo XVI, este señor, Paracelso, escribió una monografía que relaciona la acción de las sustancias usadas en el trabajo y la enfermedad del trabajador. Describe en sí la toxicidad del mercurio, mencionando sus principales síntomas. El mercurio es utilizado en la minería para separar la plata del oro. Entonces se usa desde hace muchísimos años. También en 1556, el autor Agrícola publicó un tratado donde menciona las enfermedades que afectan a los mineros, ¿no? Como la neumoconiosis. Veamos. Para el año 1700, este señor Bernardino Ramazzini, italiano él, publica un libro en el que señala la relación entre riesgo y enfermedad, basado en la observación y en una respuesta a una pregunta simple que él hacía, ¿no? ¿Cuál es tu ocupación? Y dependiendo de cuál era tu respuesta, él en su libro detallaba cuáles eran los riesgos y las enfermedades asociadas a ese riesgo. Como hablamos de riesgo y peligro ya con Bernardino Ramazzini, a él se le conoce también como el padre de la medicina del trabajo, porque con sus observaciones dio la pauta, ¿no? De cuáles eran las enfermedades o los accidentes a que estaban expuestos los trabajadores que se dedicaban a todas estas actividades. Eso es a nivel mundial, ¿no? Pero aquí en el Perú, eh, teníamos una tradición milenaria en la que el trabajo era considerada como un deber social, ¿no? Hablando de la civilización inca, por ejemplo. Ellos distribuían de manera equitativa entre toda la población la riqueza producida en la actividad agrícola
y ganadera. Recordemos que eh, los incas, ¿no? Aparte de la actividad agrícola, también trabajaron productos artesanales y a pesar que tenían una infraestructura adecuada, ¿no? De carreteras y caminos, no se desarrollaron actividades comerciales. Algunos de esos caminos siguen hasta el día de hoy, continúan. Por esa razón, tampoco utilizaron un sistema monetario. Pero, pero entonces, ¿cómo es que ellos colaboraban o cómo era el trabajo en la época de los incas? Habían estos tipos de trabajo: la mita, el aini y la minca. Por ejemplo, la mita era un trabajo que se realizaba o se utilizaba para desarrollar un tipo de obra específica, ¿no? Se realizaba por turnos y durante un periodo determinado. Los trabajadores por lo general eran trasladados a otro lugar para realizar el trabajo y luego se redistribuían los bienes que se habían producido. Por ejemplo, eh, en la mitad estaba la agricultura, ¿no? La cosecha, la siembra de todas las hortalizas, de las legumbres, de todo lo que cultivaban los incas. Pero también estaba el Aini. El Aini también desarrollaba ganadería y el techado de las viviendas. Todas las personas podían solicitar este tipo de servicio y posteriormente lo devolvería, ¿no? Con su propio trabajo. Es decir, si es que había que hacer o que había que construir un palacio o las casas de las mismas personas, se organizaban y todo, entre todos colaboraban. Y cuando tú lo necesitaras, también iban a colaborar contigo. Entonces era un trabajo comunitario. La minca era el trabajo destinado a la construcción de obras públicas, como puentes, como carreteras, y en ellas participaban todos los trabajadores de la comunidad. Entonces, en este tipo de trabajos, en estos tipos de trabajo, se veía el bien común y no era considerado como esclavitud porque era para beneficio al final de todos. Todos se beneficiaban de lo que hacían. Sin embargo, todo esto acabó, toda esta distribución que tenían o que habían desarrollado los incas fue destruida cuando llegaron estos señores, cuando llegó la conquista de los españoles. Como sabemos también, eh, la plata, el oro, no eran considerados por nuestros antepasados como algo de valor, solamente lo veían como un adorno, ¿no? Sin embargo, los españoles sí sabían de su valor y lo que hicieron fue cambiar absolutamente todo el sistema productivo, ¿no? Desde la colonia hasta la etapa de la República se cimienta la coexistencia del modo de producción variado que influye en el paso del Perú al proceso productivo industrial. Todos conocemos de que se utilizó pues a, se utilizó a todos los antiguos peruanos como esclavos para sacar todo lo posible, ¿no? La cantidad de oro, plata y otros minerales que encontraron en forma de esclavitud. Sin embargo, ya en la etapa de la República, lo primero que se hizo fue justamente abolir el trabajo forzado de las minas en el año de 1884, suprimiendo el trabajo forzado de los indios en las minas. Unos años después, en el año 1900, se promulga el primer código de minería. Entonces, ya más o menos desde esta época, ya teníamos códigos, ya teníamos una base para la cual ya habían algunos principios de los cuidados que debían de haber para el manejo de estas actividades que eran pues peligrosas y muchas veces perjudiciales para los trabajadores.
En el año de 1911 se dio o se publica la primera ley sobre accidentes de trabajo. Era o fue la ley 1378, que marca un hito porque fue una norma pionera en la región, ¿no? Y era muy avanzada para esa época. Introduce la teoría de responsabilidad de riesgo, o sea que quien creaba un puesto de trabajo estaba creando un riesgo. Y no había necesidad de demostrar la culpa del empresario si es que ocurría un accidente, pues ésta respondía al riesgo existente en el trabajo por él creado. Sin embargo, algo típico de los peruanos, hecha la ley, hecha la trampa, muchos empresarios para cubrirse de esta responsabilidad contrataban o aseguraban a sus trabajadores contratando pólizas con seguros privados, ¿no? Por lo cual, estas normas no llegaron a durar mucho tiempo, tuvieron que modificarse. Avanzando en los años, en el año de 1936, se crea el Seguro Social Obrero, en el que se establece cobertura por enfermedad, maternidad, vejez y muerte, pero sin embargo no consideraba los accidentes y enfermedades ocupacionales. El 5 de agosto de 1940, por decreto supremo, se crea el Departamento de Higiene Industrial dentro del Ministerio de Salud Pública y Previsión Social. La ley 10.833 de 1947 establecía que los fondos para este departamento iban a provenir del aporte del 1.8% de la planilla de los salarios de los trabajadores mineros. Este departamento de higiene después se convertiría en el año de 1957 en el Instituto de Salud Ocupacional. Y creado este instituto, se realizaron diversos estudios de investigación. Entonces, de departamento a instituto hay bastante diferencia, pues ya permiten estudios, ya son entes diferentes, y esto permitió, por ejemplo, hacer un estudio de investigación sobre el diámetro transverso del corazón en los mineros de altura, ¿no? Los polvos contaminantes en plantas mineras, tuberculosis y mal de montaña crónica, intoxicación por insecticidas en los valles de Cañete, Chincha, Pisco, Ica. Se realizaron además visitas e inspecciones, ¿no? Para controlar las condiciones de trabajo, así como también estudios sobre los límites fisiológicos de adaptación a la altura, factores hemativos y cardiopulmonares, metabolismo basal en el frío, ¿no? Etcétera. Entonces, hubo un gran avance con respecto a monitorear y sacar resultados acerca de la exposición prolongada a ciertas condiciones laborales. En 1985, el Instituto de Salud Ocupacional se convierte en el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, ¿no? Subiendo una categoría más. En la década del 90, de 1990 a 1994, el Instituto Nacional de Salud Ocupacional sufrió algunos cambios. Por ejemplo, se integró a la Dirección General de Salud Ambiental, a la DIGESA, ¿no? Pero durante toda esa década, la salud ocupacional fue minimizada. Hubo otra corriente, ¿no? Que fue la corriente ambientalista que tuvo la prioridad y no hubieron grandes cambios. Como recordaremos también, en la década del 90, en el año 93, se cambió la Constitución
La Constitución de 1979 señalaba como particular tarea del Estado la de dictar medidas de higiene y seguridad en el trabajo, que permitían prever los riesgos profesionales y asegurar la salud y la integridad física y mental de los trabajadores. Pero la actual Constitución de 1993 ha omitido hacer referencia a tal responsabilidad estatal. Sin embargo, sí tenemos, ¿no?, en el artículo 7, el derecho a la protección de la salud de las personas y de su comunidad, así como la responsabilidad del Estado para determinar la política nacional de salud, normando y supervisando su aplicación, como lo refiere el artículo 9. Entonces, el Estado pasó de ser un tutor de la salud a ser un guardián de que las relaciones de trabajo existentes no signifiquen una vulneración al derecho a la salud de las personas, ¿no? En el año 2002 se promulga la ley 27657 que crea el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, ¿no? CENSOPAS, como integrante del Instituto Nacional de Salud, del INS, siendo un órgano descentralizado del Ministerio de Salud, del MINSA. En noviembre de ese año, la Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional se ubica en la estructura orgánica de la DIGESA. Entonces, esta área de salud ocupacional, como ven, ha ido cambiando de posición, ¿no? ¿Y por qué cambia de posición? Porque dependiendo de cuál era la política de Estado en ese momento, se le va dando la importancia del caso y se le da, pues, entonces, ciertos poderes para hacer fiscalización, para hacer normativas, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, como aún no se había creado una ley como tal, que fuera de aplicación, que sea de aplicación obligatoria para todos los sectores. Todavía digamos que estábamos ya bastante avanzados, pero todavía no había una normativa que lo exigiese así como tal. En el año 2005 ocurre un cambio significativo porque se incorporan dos innovaciones bastante importantes. La primera es la mayor participación a través de los comités, lo cual conlleva disposiciones que difícilmente se podrían dar por reglamentos, ¿no? Y la segunda es la creación del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que al ser nacional tenía una jerarquía que un simple reglamento no podría darle. Ya en el año 2011, recién entró en vigencia la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, que es la que todos conocemos, que es la que estamos aplicando. Y además de eso, con el Decreto Supremo 002 del año 2013, se aprueba la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. No sé si ustedes recuerdan, no sé si para esta época ustedes ya estaban laborando o de repente son aún más jóvenes, pero durante esta década del año 2000 al año 2010 y del 2010 hasta ahora, han habido cambios muy significativos. No había tanta conciencia, o como no era obligatorio, en otras palabras, mejor dicho, eh, había mucha informalidad. Había muchos accidentes, eh, no había una conciencia con respecto a la seguridad, ¿no?, en el trabajo. Las cosas se hacían de manera tradicional. Hemos visto, eh, todos hemos visto, estoy seguro, cuando construyen una casita en el barrio, cuando construyen algo por ahí,
y vienen los albañiles que construyen de forma tradicional. ¿Cuántas normas o cuánto infringen la ley cuando hacen este tipo de trabajos? ¿Ustedes se han podido dar cuenta? Eso antes era todavía más marcado, pero aún así, con esta ley y con una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, aún se sigue haciendo caso omiso a todas estas recomendaciones que ahora son obligatorias. ¿Por qué? Porque implementar de todas maneras todo este sistema es una inversión que no todos quieren o ven la importancia de realizar. Por eso que aún todavía vemos muchísimo informalismo. En el año 2021, ahora recién nomás, 24 de junio, eh, se modifican los artículos 49 y 60 de la ley 29783 con la ley 31246, ¿no? ¿Qué cosa se modifica? Lo que se llega a implementar aquí es que el empleador debe de asumir el costo de los equipos de protección personal, indistintamente del régimen laboral que tengan o de la modalidad, si es presencial o remota, de acuerdo a las normas técnicas peruanas. Y además también debían de asumir el costo de las pruebas de tamizaje necesarias, debidamente acreditadas por la Autoridad Nacional de la Salud. Todo esto con el objetivo de controlar la propagación de enfermedades transmisibles dentro y fuera del ámbito laboral. Esto también es importante porque es una estandarización, ya que antes uno podía o debía de agenciarse sus equipos de protección y encontrabas de todo, ¿no? De todas marcas, modelos, tipos. A veces algunas marcas no tenían la estandarización respectiva, no tenían la certificación adecuada. Entonces, algunos también lo hacían solo por cumplir. Pero ya con esta modificación, el empleador era el quien proporcionaba estos equipos, ¿no? Es el que debe proporcionar estos equipos, y con esto ya la responsabilidad cae sobre ellos. También las normas internacionales con respecto a, a todo lo que es enfermedades ocupacionales, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo. Eh, los tratados en materia de derechos humanos entienden al derecho a la salud de los trabajadores como un derecho fundamental. Es tanto así que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1948, lo propone así. Y nosotros como nación, nosotros como Perú, lo reconocemos, ¿no? Con la resolución legislativa 13282 de diciembre del año 1959. En su artículo tercero, se señala el derecho de toda persona al trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, ¿no? También en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en el año de 1978, se especifica que tales condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias le deben asegurar a toda persona el derecho a la seguridad e higiene en el trabajo. Además, también se requiere del mejoramiento de todos los aspectos de la seguridad e higiene en el trabajo y del medio ambiente, así como la prevención y tratamiento de enfermedades profesionales, entre otras. Miren que ya desde el año 78 más o menos estamos ya hablando sobre enfermedades profesionales.
Por último, otra norma internacional a la cual también estamos acogidos fue a la decisión 584, que en el año 2004, con el nombre de Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, se buscaba o se busca promover el logro de un trabajo decente, garantizando la protección de la seguridad y la salud a través de criterios generales para orientar una adecuada política preventiva en materia de seguridad y salud en el trabajo. Nótese, política preventiva. Entonces ya no estamos hablando solamente de las condiciones, sino también de la prevención. Veamos un poco de números, datos demográficos en el Perú. De acuerdo a los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional de Hogares y Condiciones de Vida y Pobreza del año 2014 y 2015, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, nos indica que el Perú tenía una población en edad de trabajar, ¿no? PET, una población en edad de trabajar de 22.668.626 habitantes, de los cuales 16 millones conforman la población económicamente activa, la PEA. Del total de esa PEA, de la población económicamente activa, el 96.3% se encuentra en condición de ocupados, mientras que el 3.7% se encuentra en condición de desocupados. Eso fue en el año 2014. Y en el 2015, ¿no?, hubo un incremento respecto al año anterior de 101.000 habitantes que se encontraban en la población económicamente activa. La población que entonces genera ingresos, divisas al país. El análisis por grupo de edad indica que la población en edad de trabajar nacional es relativamente joven y se encuentra en pleno desarrollo de sus capacidades productivas. El 68%, ¿no?, y el 67% del año 2015 respectivamente se encuentran por debajo de los 45 años, siendo el grupo más representativo el grupo de edad de 25 a 44 años. En cuanto a este cuadro nos muestra la distribución de la población económicamente activa ocupada por actividad económica. Se puede apreciar que la mayor proporción de trabajadores para el año 2014 y el año 2015 es para servicios no personales, seguidos de agricultura, ganadería, caza y silvicultura y comercio. Por el contrario, las actividades económicas con mayor concentración de trabajadores son la industria de bienes y capital, hogares y minería. Estamos hablando de la empresa formal. Ojo con eso. ¿Estamos? Respecto a la población económicamente activa, ocupada por categoría ocupacional según sexo, para los años 2014 y 2015, se observa que la mayor proporción de hombres se ubican en segmentos de empleados, obreros y otros. Por otra parte, la mayor proporción de mujeres trabajadoras se concentran en tareas de menos calificación, como trabajadoras del hogar, con bajos salarios y la mayoría de casos sin aportes a la seguridad social. Ojo que son porcentajes.
Las diferencias también en el nivel educativo parecen relacionarse con las remuneraciones que perciben los trabajadores. Se entiende por remuneración el pago de dinero o en especie que recibe el trabajador por prestar sus servicios a un empleador. Bajo esta definición, vemos que entre los años 2014 y 2015, la remuneración promedio de las personas que cuentan con un trabajo formal va mejorando a medida que el nivel educativo también es mejor, ¿no? A mayor educación, entonces tienen mayores ingresos. Hemos hablado hasta ahorita de aspectos demográficos en el trabajo formal, pero tenemos un grave problema en el país que es la informalidad laboral. La pobreza es uno de los factores del crecimiento de la economía informal. Es la pobreza la que fuerza a la mayoría de las personas a aceptar puestos de trabajo poco atractivos en la economía formal. Más aún, y esto se ha visto todavía más acrecentado con la pandemia del COVID-19, ¿no? Muchas personas perdieron sus trabajos y no les quedó otra más que volverse eh, informales, salir a las calles para poder encontrar una fuente de ingreso, ¿no? Sin embargo, los bajos ingresos que se obtienen de estos empleos eh, crean más bien un círculo vicioso de pobreza, ¿no? No se llega a salir casi nunca de este círculo. Existen trabajadores informales, especialmente por cuenta propia, pero que también ganan más que los trabajadores poco calificados del sector formal, dependiendo a qué sector están atacando. Pero eso es una excepción, porque la economía informal concentra a los trabajadores más pobres, especialmente en las zonas rurales. Para el periodo del año 2005 al 2015, como vemos en el cuadro de la izquierda, se incrementaron en cerca de 1.7 millones de asalariados privados formales y cerca de 750.000 asalariados informales. En términos absolutos, podríamos decir que el problema de la informalidad laboral en el año 2015 involucró a más de 4 millones de los asalariados privados, quienes trabajaron sin contrato de trabajo. Eso también es un problema. El subarriendo, la subcontratación, la contratación de mentira. ¿Quiénes realizan a veces este tipo de contratos? La service, que pagan o que las empresas pagan por ti una cantidad, pero al subcontratarte te dan a veces la tercera o la cuarta parte de ese valor. Además tenemos la minería informal, que se caracteriza por la explotación manual y convencional de recursos minerales en beneficio de metales y no metales. Esto comprendería más o menos en el país entre 10.000 y 40.000 trabajadores mineros artesanales. Y son casi en su mayoría grupos de familias que se encuentran expuestos en condiciones infrahumanas y de altísimo riesgo para la salud. Además de la minería artesanal, tenemos el trabajo infantil. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 8 niños en el mundo, aproximadamente unos 180 millones de niños entre 5 y 17 años, está expuesto a las peores formas de trabajo infantil, que ponen en peligro el bienestar físico, mental y muchísimas veces moral de los niños. En nuestro país se ha determinado que más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes están involucrados en algún tipo de actividad laboral en el país.
el 71% de estos niños y niñas trabajadoras provienen de hogares pobres. Y lo podemos ver, ¿no es cierto? Cada vez que salimos camino al trabajo, camino a nuestro hogar, en casi todos los cruces de los semáforos vemos a niños trabajando de alguna manera. Y no son dos, no son tres, sino es casi en todos los semáforos. Por tanto, podríamos decir que hasta estas cifras están quedando cortas. Ahora bien, antes de que existiera eh, toda esta normativa, toda esta conciencia acerca de la salud y seguridad en el trabajo, todos los accidentes, las enfermedades y demás no tenían un orden para ser notificados. A veces la información quedaba con los empleadores. Simplemente había bastante temor del trabajador con respecto a su puesto de trabajo, ¿no? Se consideraba de que el enfermarse, se consideraba que el accidentarse era un motivo para ser despedidos, ¿no? Y lamentablemente en muchas ocasiones así era. No había nada que lo protegiera al trabajador. Entonces, no se reportaban, no se reportaban como era debido, ¿no? Ahora sí existe varios canales por el cual los trabajadores pueden hacer un reporte acerca de las condiciones en las que están trabajando, ¿no? Y hay un ente supervisor del Ministerio del Trabajo que se encarga de velar por los derechos de los trabajadores. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen alrededor de 1.2 millones de enfermedades profesionales en todo el mundo. En el Perú, desde hace muchísimo tiempo existe un grupo de enfermedades asociadas al trabajo ocupacional o patologías que, si bien aún no habían sido reconocidas como enfermedades profesionales o ocupacionales, tienen una relación directa con actividades laborales que los trabajadores de cualquier punto de las regiones del país sufren por una u otra causa. Una reflexión sobre las enfermedades ocupacionales permite estimar la importancia que se les debe otorgar por las graves pérdidas humanas, sociales y económicas que acarrean, ¿no? Como decíamos en la presentación. Sus costos, considerando el sufrimiento humano y las incapacidades que producen, sumados a la merma de producción de bienes, son muy elevados. Entonces, en este cuadro, nosotros vemos que el registro de enfermedades ocupacionales contiene esta data proporcionada por 12 regiones del país y por Lima Metropolitana. Se evidencia que estos registros, pues, en realidad están mermados, ¿no? Hay muchas regiones que no habían reportado o que no reportaban correctamente lo que sucedía, porque es recién en el año 2010 que se crea en la página web del Ministerio de Trabajo el sistema de notificación de accidentes, ¿no? Que es lo que brinda actualmente las facilidades a los empleadores para las notificaciones electrónicas. Vemos que, bueno, Lima concentra la mayor cantidad, es quizás porque hay más facilidades para hacer las denuncias, para hacer las notificaciones, ¿no? Y en varias provincias, en varias regiones más, también tenemos un importante número, ¿no? De enfermedades ocupacionales, ¿no? De estas notificaciones, vemos que hay gran número de accidentes de trabajo, ¿no? Sobre todo, accidentes mortales tienen la menor estadística, pero también va por ahí de la mano con las enfermedades ocupacionales, que en todo sentido
van en aumento, ¿no? En el año 2015 se detectaron 435. Y eso debido también a las facilidades, ¿no? De hacer ese tipo de notificaciones. Quizás durante todo este tiempo, y estamos seguros de que han ocurrido muchísimas más, pero no se notificaban, ¿no? O no se les daba la importancia del caso. Bien, como decíamos, las enfermedades ocupacionales eh, se presentan en diversas formas clínicas, pero siempre tienen un agente causal de origen profesional u ocupacional. El inicio de estas enfermedades ocupacionales no es de un momento a otro, es lento y solapado. Surgen como resultado de repetidas exposiciones laborales o incluso por la sola presencia de la persona en el lugar de trabajo, en un lugar de trabajo inadecuado. Pero pueden tener un periodo de latencia muy prolongado. Muchas de estas enfermedades también son progresivas. Incluso luego de que el trabajador haya sido retirado de la exposición al agente causal, llegan a ser irreversibles, a veces graves. Sin embargo, todas, casi todas son previsibles. Razón por la que todo el conocimiento que hemos ido acumulando, todo el conocimiento que se nos ha ido facilitando a través de los años, deberíamos utilizar para la prevención de los mismos. Conociendo su etiología o conociendo la causa de estas enfermedades, es posible programar la eliminación o el control de los factores que las determinan. ¿Cómo podríamos definirlo? Como las enfermedades ocupacionales es todo estado patológico, permanente o temporal, que sobreviene como consecuencia obligada y directa de la clase o tipo de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Hace algunos años, ustedes recordarán el incendio que hubo en las Malvinas, más específicamente en el centro ferretero Nicolini, ¿no? Que había sido la fábrica de Nicolini hace muchos años atrás, en donde perecieron dos personas, si mal no recuerdo, en un incendio, ¿no? En el incendio. ¿Por qué? Porque trabajaban en condiciones infrahumanas, podríamos decirlo así. Estos señores estaban obligados a trabajar encerrados en unos contenedores que los contenedores tenían dentro de su estructura hasta 2 pisos. Y lo que hacían ellos era borrar las marcas originales de los tubos fluorescentes, que eran chinos, para colocarles marcas conocidas, ¿no? Falsificando así los productos. Entonces, como era conocido que eran marcas o que esta actividad era completamente ilegal, los dueños de estos negocios los encerraban literalmente con candado para que no pudieran salir ni siquiera al baño, de tal forma que no pudieran la policía ni algún perito investigador pudiera seguirles el rastro. Entonces, cuando se desató el incendio, ellos estaban en la parte más inaccesible de todo el centro comercial, encerrados con candado, ¿no? Y por más que se hizo todos los esfuerzos, los bomberos hicieron los esfuerzos más denodados para poder llegar hacia ellos, fue imposible. Y fallecieron así. Fallecieron en un ambiente en el que habían sido obligados a trabajar. ¿Y quiénes eran? Eran personas de provincia, eran chicos, eran jóvenes de provincia que no tenían estudios, que habían escapado de sus casas
o que habían venido a Lima, ¿no? Creyendo en encontrar una oportunidad mejor, pero al no contar con estudios, al no contar con nada, como habíamos visto en los cuadros anteriores también, sus ingresos eran limitados a este tipo de trabajos informales, ¿no? Otra definición de enfermedad ocupacional eh, podría ser también que es la enfermedad contraída como consecuencia directa del ejercicio de una determinada ocupación por la actuación lenta y persistente de un agente de riesgo inherente al trabajo realizado. Entonces, vemos, ¿no? Que es resultado de repetidas exposiciones, ¿no? En un proceso lento y solapado. No viene de un momento a otro, muchísimas veces, sino es un proceso lento y solapado. Son también trastornos en la salud ocasionados por las condiciones de trabajo de riesgo derivados del ambiente laboral y de la organización del trabajo. El número de enfermedades ocupacionales ha presentado un aumento, ¿no? Respecto al periodo entre el 2011 y el 2015. En los últimos años, de acuerdo al gráfico, en el año 2014 y 2015, hay un mayor número de notificaciones, siendo estos dos últimos años representativos respecto a los anteriores. Casi podríamos decir 2, 3 veces las cantidades de accidentes reportados en el año 2013. Y no es que haya sido las condiciones mejor, al contrario, sino que no se notificaba. De acuerdo a la actividad económica, las notificaciones de enfermedades ocupacionales registran que la mayor proporción de estos registros se encuentran en la explotación de minas y canteras, con un 51.7%, más de la mitad, seguido de industrias manufactureras, construcción, entre otras actividades. Es interesante es interesante ver en este cuadro que a pesar de que durante muchos siglos o durante estos siglos se ha estado tratando de identificar y de hacer la prevención con respecto al trabajo en las minas, esta sigue siendo una de las causantes del mayor reporte de enfermedades ocupacionales, a pesar de todo el cuidado que se está tratando de tener. Por otra parte, estas son las enfermedades, ¿no? Esta es la notificación según tipo de enfermedades, ¿no? Que entre el año 2011 al año 2015 fueron registrándose. Y las que tienen mayor número de registro fueron la hipoacusia o la sordera provocada por el ruido, enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetidos, dermatitis alérgica de contacto y silicosis en el trabajo, entre otras enfermedades, ¿no? Esta es la primera parte del cuadro. Muy representativo el tema de la sordera provocada por el ruido. Las posturas forzadas, la dermatitis, la lumbalgia. En esta parte del cuadro, la silicosis, entre otras enfermedades, ¿no? Que ya son menos representativas, pero que sin embargo ya existe un reporte, ya existe una manera de poder medirlas, de poder tomar las acciones respectivas. De toda esta lista de enfermedades ocupacionales, que es en realidad lo que vamos a tratar
entre hoy día y mañana, vamos a hablar de las principales enfermedades ocupacionales nos, a- que nos acogen, ¿no? Que están afectando a nuestro sistema de trabajo. Una de ellas es la cervicalgia. En general, todo el mundo tiene alguna noción de lo que significa tener cervicalgia, ¿no? Y es que los dolores en la zona cervical de la columna son los más extendidos entre la población, ya que habitualmente se generan como consecuencia de malas posturas o de malos movimientos. Seguramente ustedes conocen a alguien o, o de repente ustedes son ese alguien que les gusta sacarse esos famosos conejos de la nuca, ¿no? Pues eh, es algo que no se debería hacer. Según los últimos datos epidemiológicos internacionales, hasta un 70% de la población ha padecido alguna vez de cervicalgia, al menos una vez en su vida. O sea, 7 de cada 10 personas ha tenido cervicalgia alguna vez en su vida. Se estima que el 45% de la población ha sufrido dolor de cuello en los últimos 6 meses. Y esto es una tendencia que va en muchísimo aumento, más aún ahora con el tema de la pandemia. Estas cifras hacen de que sea muy necesario ampliar la información acerca de esta patología. Ahorita vamos a conocer acerca de sus síntomas, sus causas y algunos tratamientos con la que vamos a tener una idea de qué hacer para prevenirla. Es más común de lo que ustedes creen. La cervicalgia, entonces, es una dolencia que limita los movimientos y puede venir acompañado incluso de disfunción neurológica, aunque sea esto menos frecuente, ¿no? Menos del 1% de los casos. El dolor cervical ocurre por anomalías en las partes blandas, en músculos, ligamentos, discos y en nervios. También vértebras y articulaciones. La causa más común de dolor cervical son las lesiones en las partes blandas, debidas a traumatismos o deterioro progresivo. Nuestra columna cervical, se caracteriza por ser muy flexible. Esa parte de la columna, la cervical, permite más movilidad que cualquier otra parte de la columna. Por este motivo son tan frecuentes los dolores en esta zona. ¿Pero qué es lo que lo causa? Lo más común es que la cervicalgia se presente debido a una mala postura. También puede ser por causa de un traumatismo, ¿no? Quizás al haber estado involucrados en un accidente, en el que, un accidente, por ejemplo, vehicular, en el que hayamos tenido el efecto latigazo, eh, una alteración, hasta incluso una alteración de la visión puede provocar esta patología, ¿no? Porque producen una tensión involuntaria en los músculos del cuello, que a su vez provocan un bloqueo de las vértebras cervicales. Si estos bloqueos cervicales se mantienen en el tiempo, si es que no se tratan, pueden provocar un dolor crónico por desgaste de las vértebras, conocido también como artrosis cervical, o un dolor agudo por presión sobre el disco intervertebral que puede provocar una hernia discal, ¿no? Cervical, en esa zona del cuello. Entonces, si es que nosotros somos personal de salud que vamos a atender
un accidente de tránsito. En clases anteriores hemos visto acerca de la cinemática del trauma. Tenemos que incidir y ser muy cuidadosos en, eh, en nuestra atención primaria, ¿no? Inmovilizando la zona de la cervical, usando un inmovilizador para esto, cuyo uso a veces deriva en una rectificación de la columna en esta zona, ¿no? Además también algunas enfermedades inflamatorias, como la artritis reumatoide, provocan esta dolencia. Pero también todo esto quizá podamos decir que es algo, bueno, sí, de repente mala postura, un traumatismo, nosotros podemos decir, yo trabajo en casa, yo no tengo por qué verme involucrado con algún cuadro de cervicalgia, pero no, porque como hemos dicho, es causado, ¿no? Por la inflamación de las zonas blandas, ¿no? Como músculos, ligamentos, discos y nervios. Entonces también eh, el estrés nos provoca una tensión muscular en esta zona y puede provocar bloqueo en las vértebras cervicales. Como consecuencia, cervicalgia. El estrés se manifiesta de muchas formas y lo vamos a ver después, pero también es una de las causas del dolor del cuello, ¿no? ¿A quiénes afecta la cervicalgia? Como hemos dicho, ya se calcula que alrededor del 80% de la población ha sufrido dolor de cuello, pero estadísticamente afecta a más mujeres que hombres. Los pacientes no suelen ser mayor de 40 años, pero lo que caracteriza a todos, a casi la mayoría de las personas que tienen cervicalgia, es que tienen una ocupación muy sedentaria o tienen actividades no dinámicas, como por ejemplo los conductores, los conductores de unidades de transporte, los conductores que llevan materiales de construcción, los que hacen largas jornadas de viajes, que están por lo menos 8 horas del día conduciendo. Pero no solamente ellos, las personas de las oficinas, las personas que trabajan en un call center, que están incluso desde casa, que están pegados al ordenador, a la computadora, sin moverse, también padecen de cervicalgia. Pero no solamente los trabajadores. Hablamos también de actividades no dinámicas, como por ejemplo eh, los adictos a los videojuegos, que están en una sola posición durante muchas horas, también tienen cuadros de cervicalgia, ¿no? Algunas personas también adoptan una mala postura al ver televisión o hacer otras actividades, ¿no? En los que prácticamente uno está sentado todo el tiempo. Síntomas, obviamente, al tener tensionada toda esta parte del cuello, vamos a tener un cuello rígido, un cuello que está, eh, que duele muchísimo al tratar de moverlo, ¿no? Además, eh, esta patología de la cervicalgia puede desencadenar otras molestias adicionales, como por ejemplo un dolor de cabeza. El dolor puede hacer que tengamos náuseas, vómitos. Al tener el cuello rígido, con dolor de cabeza, con náuseas y vómitos, al estar deshidratados, mostramos cansancio, debilidad. También puede afectar nuestra visión, ¿no? Al bloquear algunos nervios que pasan por la cervical, puede incluso hasta darnos fiebre. Y el dolor puede ser perdón, que podemos tener incluso vértigo y sentir unos zumbidos en los oídos, además de hormigueo en los hombros y las manos, entre otros síntomas. Entonces,
nosotros quizás nos estamos sintiendo identificados con alguna de estas actividades, puede ser que no, pero quizás sí conocemos a alguien que sí puede ser que lo padezca, ¿no? Podemos conocer a alguien que eh, hace mal de repente en automedicarse, ¿no? Tomándose un relajante muscular y creyendo que esa es la solución. Sin embargo, la solución no parte por ahí, no parte por aliviar los síntomas, sino se trata más que nada de atender la causa de, de esta patología. En muchos casos, este dolor agudo en la base del cuello desaparece sin llegar a ningún tratamiento, simplemente con cambiar algunas costumbres, ¿no? Algunas malas costumbres. Pero ya cuando esto se vuelve crónico, cuando no se atiende a tiempo, entonces sí, el especialista va a recomendar realizar terapias manuales por un fisioterapeuta, ¿no? Y también control con analgésicos. En casos de cervicalgia de larga duración o crónicos, existen varias opciones de tratamiento. El pronóstico por lo general siempre es bueno si el paciente permanece activo y el tratamiento se lleva a cabo sin demora. Nosotros estamos diseñados para trabajar o para estar siempre en actividad. Por tanto, el adoptar una única posición nos va a afectar de alguna manera. ¿Qué se recomienda entonces? Se recomienda algo muy práctico, algo muy sencillo, que es como las pausas activas. Cada cierto, cada cierto tiempo es recomendable hacer algunos movimientos del cuello, hacer estiramientos con los brazos, cambiar de posición de tal manera que estos músculos que están en tensión se relajen y que no llegue a convertirse esto en algo crónico. Recordemos que estas enfermedades ocupacionales son consecuencia de un persistente estado en el que no estamos cambiando las condiciones, ¿no? Si estamos siempre sentados, a veces ni siquiera sentados correctamente, sino con nuestro tronco hacia adelante, ¿no? Apoyados los codos sobre la mesa, con la cabeza más cerca al monitor, todo eso hace que el peso caiga sobre nuestros hombros y por tanto se tense nuestro cuello. Y puede traernos como consecuencia una cervicalgia. Puede traernos como consecuencia otras dolencias, como una lumbalgia por la mala posición, etcétera, etcétera. Bien, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Mañana vamos a continuar con otras enfermedades ocupacionales. Hoy día más que nada hemos visto acerca de cómo se creó o cómo se ha ido a través del tiempo tomando conciencia sobre la salud y seguridad en el medio en el que trabajamos, ¿no? Entendemos de que hay muchísimos trabajos en el que las condiciones no son las adecuadas. Muchos trabajos artesanales también incluyen eh, condiciones no adecuadas, ¿no? Por ejemplo, los carpinteros, por ejemplo, los pescadores, personas de construcción civil que cargan gran peso. Hemos visto o vemos también en los mercados, ¿no? En la parada, personas que cargan, ¿no? Grandes sacos, sacos muy pesados sobre sus hombros, sobre su espalda, haciendo la vez de estibadores, ¿no? Ellos al comienzo, mientras somos jóvenes, no sentimos dolor, no sentimos molestia, pero al ser un trabajo repetitivo, con los años, esto va a cobrarnos, nos va a presentar la factura, ¿no? Como se dice. Mañana vamos a hablar un poco más de eso, vamos a hablar también acerca del estrés y de algunos y de las principales enfermedades ocupacionales que vemos
en el país, ¿no? Que vemos a nuestro alrededor.